Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de sabiduría. Tal vez le puse encuentro de sabiduría no dual, pero como saben ustedes es lo mismo que sabiduría perenne, que espiritualidad de la creación, que filosofía mística. Son todos nombres que ha recibido a lo largo del tiempo este conocimiento, este saber basado en la vivencia y en la experiencia, no en, ni, en, ni en escrituras reveladas, ni en transmisiones de terceros, sino en la propia investigación y la propia experiencia cuando la persona está dirigida, está interesada a conocer el fundamento último de la realidad, es decir, de qué está hecha realmente la realidad, qué, qué, qué sostiene todo este mundo, ¿no? Cuando nos llama la atención que este mundo exista, como Leibniz que preguntaba por qué hay algo y no más bien nada, e investigamos en lo que percibimos y en lo que somos, el resultado resulta que es siempre el mismo. Lo encontramos en los místicos de todas las tradiciones y también en los representantes de lo que se ha dado a llamar, lo que Huxley llamó el siglo pasado, filosofía perenne, lo que en la India se llamó Advaita, o sea, no dual, no dualismo, del cual tenemos en este siglo, o sea, ya fines del siglo pasado y en este siglo, muchos maestros que se llaman de neo-advaita, del nuevo advaita, pero es el advaita de siempre, lo que son nuevos son los maestros, porque están vivos ahora, digamos, son personas contemporáneas vivientes. Bueno, mi nombre es Ana Hachimowicz y bueno, aparte de, para que sepan, aparte de estos encuentros por Facebook Live, los jueves y los martes a las 8 de la noche, hora argentina. Los jueves tenemos media hora de meditación, siempre meditación también en esta tradición no dual, de filosofía no dual o filosofía advaita. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué hago estas cosas? Mi objetivo es que esta concepción, que esta cosmovisión llegue a quienes ya la tienen. Ustedes se van a reír, ¿no? No, justamente, no quiero convencer a nadie, no quiero enseñarle nada a nadie, solo quiero congregar, me gusta la palabra congregar, aquellas almas, aquellas personas que ya sin saberlo, o sea, sin saber el nombre, están en esta cosmovisión no dual. Como he sentido muchas veces a nivel personal la soledad, porque ninguno de los estudios que emprendía encontraba respuestas, ni en filosofía, ni en religión, digamos, ni en la religión tradicional. Empecé a encontrar respuestas en el yoga, que es la espiritualidad de la India, del hinduismo, o sea, es el núcleo místico del hinduismo, y pensaba que ya había llegado al puerto, pero después se me amplió mucho más cuando vi que todos los místicos de todas las tradiciones decían lo mismo que dice el yoga, ¿no? Y además lo decían experimentalmente, o sea, no créeme, sino experimentalo. Yo les he posteado hoy una frase justamente que dice que bailemos 5 minutos con una planta. Puse tu planta preferida, después me arrepentí, y agarré en casa no la preferida, sino la que más carchucita está. Y bailé 5 minutos o un rato con ella. Y bueno, es una forma de celebrar la unidad. Sentí
muy claramente en el caso de esta planta un pedido de ayuda, porque tiene varios problemas. Y digamos, el propósito es celebrar la unidad, porque nada está realmente separado en el universo, nada. Y digamos, hablemos de, hola Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Cualquier cosa que consideremos, es nuestra mente la que la separa, el intelecto que llama a esto tijera, a esto mesa, a esto virome. Son conceptos proyectados que separan unas cosas de otras, pero en la realidad todo está unido. Y bueno, ya me lo habrán escuchado decir muchas veces, y la creencia de que somos seres separados solo trae sufrimiento. Enrique Martínez Lozano dice, no hay peor sufrimiento que el de creerse separado. Bueno, bienvenidos entonces y bienvenidas. No quiero terminar el video, no. A ver, por aquí, ¿se ve algo más? No. Bueno, bienvenidos y bienvenidas entonces a esta comunidad virtual, pero que no es tan virtual porque el sábado pasado 8 de nosotros nos hemos encontrado para justamente celebrar la unidad danzando. Fue, como siempre son estos encuentros, fue muy emocionante, muy gratificante, y no hay muchos lugares donde uno pueda bailar con Dios. Aunque todo el mundo está bailando con Dios todo el tiempo, pero no lo sabe. Entonces, por lo menos nosotros lo hacemos en forma consciente y con mucha alegría. El cuerpo, movilizar el cuerpo, utilizando la música, es muy útil, muy ayudoso para la vivencia de lo divino. Así que siempre están cordialmente invitados e invitadas. El próximo taller probablemente sea en febrero, porque tenemos las vacaciones, ¿verdad? Y en realidad no lo puedo creer, ¿no? Que ya estamos en las fiestas otra vez. Esta va a ser nuestra última reunión antes del 24. Bueno, el 24 la vamos a tener, pero no, el 24 es Nochebuena, no creo que esté, porque vamos a estar en una cena familiar. Y creo que todos ustedes también. Así que bueno, esta vez tengo ganas de que contesten ustedes. Aunque está solo Marisa, veo solo Marisa, así que te va a tocar a vos. Antes de meternos en el libro, quería reflexionar un poco sobre la famosa Navidad. La palabra Navidad, como ustedes saben, viene de natividad y tiene que ver con un nacimiento. Ahora, mi pregunta es, el nacimiento de un ser que históricamente se llamó Jesús, Yeshu, judío, y que sin desearlo él, provocó el surgimiento de una nueva religión diferente del judaísmo. Antes de ver eso les quiero mostrar, en el taller representamos gráficamente las emociones que habíamos sentido en las danzas, y tengo dos que les quiero mostrar. Las demás se las llevaron. Bueno, esta fue la mía. Una sensación de unidad remolineante con muchas cositas adentro, que seríamos nosotros.
Y esta es la de Florencia, creo que se llama bueno, no sé. Es un apellido de origen griego también que me llamó la atención, se la mandé a Marisa porque me parecía que se parecía bastante a un dibujo que mandó Marisa como para participar desde la distancia, ¿no? Así que, bueno, energéticamente me pareció muy parecido. Y Marisa, Gonzalo, María Noemí y Silvana, todos participaron desde la distancia física en energía. Hola Rubén, sí, Rubén estuvo, y claro, lástima que ustedes no pueden postear imágenes porque también vos tenías el dibujo que vos hiciste. Pero bueno, utilizamos dos formas de arte en forma muy modesta, la danza y la expresión gráfica. Nuestra finalidad no es la perfección técnica, creo que eso está claro, sino la expresión del alma. Entendiendo por alma niveles más profundos de ser que tenemos. No llega a ser la presencia, el yo real que realmente somos, pero son niveles más profundos de ser, en los cuales vamos ampliando. Nuestro ego se va ampliando y va creciendo y va mejorando y sobre todo siendo más feliz. Bueno, entonces volviendo a la Navidad, porque la vez que viene seguramente les voy a poner alguna grabación para alguno que no estuviera festejando Nochebuena. ¿Qué les parece? ¿Cómo se puede interpretar este tema del nacimiento? ¿Quién nace? ¿Y cómo se puede interpretar desde la filosofía Advaita este nacimiento? O desde la sabiduría perenne. ¿Qué nacimiento estamos festejando? ¿Qué les pareció? ¿O qué nacimiento les gustaría festejar? ¿No? Y qué... Bueno, no hago otra pregunta más. A ver. Mientras Rubén y Marisa piensan, voy a buscar algo de tomar. Porque aquí en Buenos Aires hace mucho calor. A ver, Marisa, de una nueva conciencia, está bueno, está bueno. Pero ¿a qué te referís? ¿Qué sería? ¿Querés aclararlo un poco más? ¿Qué representa Jesús? Yeshu. A ver. Rubén, el nacimiento de una nueva humanidad, ya que constantemente somos nuevos. Pero ¿te parece que se produce? Sí, se podría decir que se produce igual. Y
Marisa, de reunión, sí. ¿Y qué características tendría esa nueva humanidad si me baso en las enseñanzas de Jesús? El despertar, sí, pero el despertar de una nueva conciencia, bueno. ¡Jorgito! Ah, mirá, Jorge, entonces llegás justo, bienvenido. Hoy como es la última reunión antes de Nochebuena, el 24, que es el próximo martes, y que creo que vamos a estar todos festejando en familia, les pregunté a ustedes qué les parece, según la sabiduría perenne, representa la Navidad, o sea, la natividad, o sea, el nacimiento de Jesús, tanto el personaje histórico como el arquetipo. Feliz tarde-noche para todos. Ay, abrazos para vos también, Jorge. Bienvenido. Entonces, quisiera que me digan, según la filosofía Advaita o la sabiduría perenne o lo que estuvimos viendo en Dios adentro, Dios afuera, ¿cuál es el significado profundo de la Navidad? Desde un punto de vista Advaita. Nacimiento. El reencuentro con el ser. Bien. Me gusta lo de reencuentro, porque recién estaba pensando que el nacimiento, si vamos a ser puristas, solo el ego psicofísico nace y luego muere, ¿no? El ser está siempre ahí. Y entonces lo que sucede, lo que debería suceder en Navidad es una toma de conciencia. Como dijo Marisa antes, el despertar de una conciencia. O el renacer. No, porque por lo que dije recién, me doy cuenta que el que puede llegar a renacer es el ego psicofísico. Y de hecho, renace todo el tiempo, en cada minuto nuestro ego cambia. Lo que no cambia es el testigo interior. Cuando Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, es eso lo que está diciendo. Recordar lo que somos. Bien, eso me gusta, recordar lo que somos, lo que ya somos. O sea, no es cuestión de descubrir nada nuevo. Recordis significa pasar por el corazón, sí. Creo que desde ahí el despertar, sí. De ahí viene también coraje, cordialidad del corazón. Fíjate que en inglés es remember, ¿no? ¿Qué querrá decir remember? ¿Poner los miembros juntos o recordar que somos un miembro de la gran totalidad, ¿no? Remember. Y en francés, se rappeler, que es volver a llamarse. Me llamo de vuelta, vení, te fuiste, mi verdadero ser. Bueno, en alemán se dice erinnern, pero eso sí que no sé qué etimología tiene. Jorge, ¿sabías que el 25 de diciembre también celebran el nacimiento de Buda, Osiris, Zaratustra, Mitra y otros? Bueno,
Y sí, porque es una fecha simbólica en realidad. Tiene que ver con el comienzo bueno, en el hemisferio norte del invierno. ¿Qué sucede? El 21, 22, 23 son las noches más largas del año en el hemisferio norte. Y a partir de ahí empiezan a alargarse los días, es decir, empieza a vencer la luz nuevamente. Mitra en particular era el dios Sol y, digamos, se creía que durante el invierno se muere, perdón, durante el verano, cuando se van acortando los días. A ver, en el hemisferio norte, sí, se empiezan a alargar los días. Habían llegado a su punto más corto y se empiezan a alargar. ¿Es así? En el hemisferio norte, ¿qué empieza? El invierno, en diciembre. Entonces, ¿son las noches más cortas o más largas? Ayuda, ayuda. A ver acá. María Noemí, hola, bienvenida. A ver, nosotros acá, el 21 de diciembre, los días se empiezan a cortar. Está bien, correcto. Llegaron a su punto más alto y se empiezan a cortar. Y en el hemisferio norte se empiezan a alargar. Y por eso era la fecha del renacimiento de la luz. Por eso se pone todos esos nacimientos míticos en esos días. En norte se acortan los días. No sé, no sé. A ver, acá el 21 de diciembre, ¿qué pasa? Se empiezan a cortar los días. Ahora, si no me equivoco, estamos con los días más largos y a partir de ahora se empiezan a cortar. Y entonces en el hemisferio norte se empiezan a alargar. En Argentina en diciembre, sí, pero a partir del 21 de diciembre se empiezan a cortar. A ver, ¿quién googlea? A ver. A ver cómo lo podemos poner. 21 de diciembre, días se acortan en hemisferio sur. Ahí está. En el hemisferio sur, a partir del 21 de diciembre, los días se irán acortando poco a poco. Está correcto. Si no, era todo al revés. Y en el hemisferio norte, los días poco a poco se empiezan a alargar. Ahí está. Googleado. No, porque no podía ser. Yo sé lo de Mitra seguro. En verano los días son de más horas de sol. Sí, sí, pero bueno, fíjate, lo que pasa es que se van acortando muy, muy lentamente. Pero sí, se estuvieron alargando hasta ahora y ahora muy lentamente se empiezan a cortar. No me pidan la parte astronómica porque no la sé, pero googleenlo y van a ver que es así. Por eso en particular Mitra, que era un culto muy difundido en Roma, el dios Sol, el nacimiento de Mitra era el 25 de diciembre. Bueno, y por eso se puso el nacimiento de Jesús ahí, porque, a ver, otra cosa que voy a googlear, la circuncisión de Jesús. Circuncisión. A ver, porque al ser Jesús judío fue circuncidado. Era denominación, bla, bla, bla. ¿Por qué fue circuncidado Jesús? ¿Pero qué fecha? El 1 de enero. Ah, octava de Navidad. Ah, mira. Pero yo sabía que era el 8 de enero, a ver.
Significaría que si no, el 1 de enero. Ajá. Ah, sí, 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 lo han puesto, lo celebraron el 1 de enero. Porque la circuncisión sí son 8 días después del nacimiento. Bueno, a ver qué dicen por ahí. Marisa, 1 minuto por día se acortan a partir del 21 de diciembre. Entonces, 1 minuto por día se alargan en el hemisferio norte y por eso se festeja el renacimiento de la luz. Jorge, es rara que los relatos... Y sí, no, está hecho a propósito, sí. Está hecho a propósito para coincidir con la vuelta de la luz, o sea, el renacimiento de la luz. Marisa, o sea, 30 minutos por mes, por lo que sé. Sí. Sí. Lo cual, lo que nos hace pensar, Jorgito, es que había muchos sabios de sabiduría perenne dispersos a través del mundo e intercomunicados entre ellos, a pesar de que no había internet. Sí. Bueno, entonces, bueno, un poco eso era lo que quería que hablemos un poco. Jesús, hay un rabino muy cómico que es no dual, el único que conozco, lo pueden googlear, se llama Rabbi Rami. Es muy jodón, no sé, Jorgito, acá en Argentina decimos jodón cuando alguien es muy chistoso. Lo pueden googlear, es un rabino no dual. Les cuento los no duales que conozco, que son de determinadas religiones. Por ejemplo, Richard Rohr. Richard Rohr es cristiano y es no dual. Y en el sufismo conozco, que yo conozca, ¿no? Ana Pérez Chisti, que fue profesora mía en Estados Unidos, es sufí, o sea, del Islam, pero no dual. Es decir, que el no dualismo está en todas las tradiciones. Bueno, entonces Rabbi Rami, él dice que la verdadera religión de Jesús es el judaísmo y que el cristianismo es una religión acerca de Jesús, pero no de Jesús. Bueno, un poco así transgresor y como para decir cosas que escandalicen a la gente. Entonces Jesús vino, si leemos las enseñanzas, venía con una tradición no dual. Y además tenía el gran don de decirlo en forma fácil y en forma de parábolas e imágenes. Siempre digo que sus frases son contundentes y se disparaba y paraba a las multitudes. Siempre recuerdo el caso de cuando los judíos iban a apedrear a esa mujer porque había sido adúltera. Dicho sea de paso, les cuento que los judíos, como sistema de muerte, no era para nada la cruz, eso era de los romanos, sino el apedreamiento, que era terrible. O sea, enterraban a una persona hasta la cabeza y después todo el mundo le tiraba piedras. Esa era la muerte por apedreamiento. Y eso era lo que le iban a hacer, creo, era María Magdalena, ¿no? Era ella la que había sido adúltera, no me acuerdo. Y bueno, ustedes pónganse en esa situación, ¿no? Está la mujer enterrada hasta la cabeza, todo el pueblo alrededor, dispuesto a vengarse, a matarla, porque hizo algo terrible. ¿Y cómo los paran ustedes con una sola frase? ¿Cómo los paran, los detienen con una sola frase?
La frase que dijo Jesús en ese momento: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los paró a todos, ¿no? Y a mí, yo que siempre digo que soy como docente, me admira mucho, me deja apabullada, porque además, no solo docente, sino actuante, ¿no? Bueno, a ver qué dicen por ahí. Chistoso, alegre, sí. Claro, Jesús no era cristiano, no. Además, Jesús dice en un momento, cuando creo que es una samaritana o una de otro pueblo que no era el judío, que le viene a solicitar por su hija, él le dice que él no vino, no sé cómo es, no vino no me acuerdo, pero que no vino como a curar a gente de otra tribu, una cosa así. Y ella le dice, bueno, pero hasta los perros comen las migajas de la comida. Y entonces él dice, bueno, anda, tu hija se curó, tu fe te ha curado. Pero digamos, él él venía con la idea de ayornar el judaísmo. Y también por eso fue considerado tan peligroso por los sacerdotes fariseos y saduceos, que es cierto, hicieron lobby con los romanos, pero bueno, la famosa acusación que ahora el Papa anuló de que los judíos habían matado a Jesús es una deformación de la historia. Los romanos crucificaron a Jesús y no solo eso, sino que tenían las rutas tapizadas de cruces a ambos lados de la ruta, ¿no? Siempre digo que es una ironía de la historia que Roma justo sea el centro del catolicismo. Sí, María Magdalena, ok. Tremendo, Jesús, lo amo. Silvana, bienvenida. María Isabel, bienvenida. Siempre estás, María Isabel, bienvenida. Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, un monje jesuita del siglo XX, del siglo pasado. Él era antropólogo y geólogo también, aparte de ser monje, y tenía una teoría evolutiva del universo, no creacionista, sino evolutiva, es decir, que en la Tierra los seres evolucionaron, los seres vivos, desde las primeras amebas, bueno, lo que decía Darwin, ¿no? Amebas, seres pluricelulares, los gusanitos, todos los seres más elementales, bueno, y así sucesivamente hasta llegar al ser humano. Y él decía que el ser humano todavía estaba en evolución y no había llegado a su meta final. Y él decía que Jesús era la meta final. O sea, ser como Jesús es la meta final de la evolución del ser humano. Ese sería el sentido. Jesús sería como un adelantado, ¿no? Que nos muestra el camino. Bueno, a Teilhard de Chardin no lo dejaron publicar nada en vida, o sea, nada referido a este tema, y estos libros suyos fueron publicados después de su muerte. Pero quiero decir, vieron que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega la última. Bueno, Jesús no hablaba en griego, hablaba en arameo, pero en la traducción griega figura así, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué quiere decir? Que Dios, o digamos, Jesús ya estaba en el principio y Jesús es el objetivo final. Dios ya estaba en el principio, Dios es el objetivo final. O sea, nuestra evolución es llegar a ser dioses. ¿Pero qué quiere decir? Llegar a ser Dios, mejor dicho. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Es una herejía? No, es que ya somos Dios.
somos lo que estamos buscando. Somos eso que estamos buscando. Pero para acceder a eso, el primer paso es acceder a mi verdadero ser, o sea, dejando de lado las palabras complicadas, acceder a la presencia que soy. Pucha, a veces me desespero, tendría que tener la facilidad de palabra de Jesús, porque nuestro verdadero ser es tan accesible, está siempre ahí. No es que tengamos que ir a buscarlo a la India, ¿no? Qué sé yo, ni siquiera a la Capilla del Monte, al Uritorco, no. Todo eso es muy lindo y encontramos ahí hermanos y hermanas del alma, lo cual es muy agradable, pero no hace falta ir a ningún lado para encontrar lo que somos. Ese es el primer paso, sentir la presencia que somos. Cuando yo digo yo, no está hablando mi cerebro, ni mis cuerdas vocales, ni mi órgano del corazón. Estoy hablando yo. Yo que soy el usuario de mi cuerpo. Soy lo que está vestido de cuerpo. Ese es el primer paso. Y no le crean a nadie, experimentenlo, si no, no sirve para nada. A veces escucho a mucha gente que se llena la boca de palabras, ¿no? Mi ser auténtico, mi verdadero ser, y se complica porque lo describe. No, está siempre ahí accesible y disponible, es lo que somos. Y cuanto más veces en el día hagan el ejercicio de vivir desde ahí, más, como le puse en un posteo, más fácil les va a resultar la vida, más sincronicidades van a aparecer, más serendipias. Serendipias es cosas que justo te vienen bien, ¿viste? Y pasan, como cuando tenés que estacionar el coche y justo se va un coche adelante tuyo. Bueno, eso es una serendipia, algo que parece casual, pero que te viene bien. Bueno, cuando vos empezás a vivir desde lo que sos, o sea, la presencia, y te das cuenta que tu cuerpo y todo el universo es tu instrumento de expresión, vas a sentir más paz, va a haber más sincronicidades y más serendipias. Porque ahí te vas a ir dando cuenta que el universo todo es tu cuerpo. Y que por eso el universo responde cuando vos tomás el mando de quién sos. Si vos te crees que sos el ego psicofísico, nadie te va a dar bolilla. Porque ese no es el patrón. No es el general en jefe. El general en jefe es yo, es el yo soy. Entonces, cuando vivimos desde ese lugar, cuando vivimos desde lo que somos, como dice Jesús, todo lo demás os será dado por añadidura. Miren, esto es toda la enseñanza. Esta es toda la enseñanza de la Advaita. Todo lo demás es repetición y recordación, como decía Marisa antes. Es decir, no distraerse, como dice Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Bueno, nos distraemos cada 2 minutos, pero hay que volver a la presencia. Y cada vez se te va a ir haciendo más un hábito. Esta es la gran lección. Y Jesús representa la presencia. Yo y mi Padre somos uno. También dijo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? A ver, esta es una pregunta difícil. ¿Por qué Jesús, qué significa ese grito de Jesús? A ver, ¿cómo lo interpretarían ustedes desde la filosofía Advaita? Te quiero ver ahí, ¿no? Jorge, el principio y el fin sin tiempo. Bueno, a ver, vamos de a uno. Es muy importante lo que dice Jorge, pero por ahora quedemos en la pregunta. El camino es la meta, claro, también.
Pero vamos a la pregunta, que esta pregunta es muy difícil y muy difícil si no tengo la filosofía Advaita. Pregunten a cualquier autoridad de la iglesia. Esta pregunta es muy molesta. ¿Por qué Jesús a último momento grita, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo lo demás es cotillón, tal cual. Me gusta eso. Hay que vivir desde el yo. Todo lo demás es cotillón. Para ustedes como sabios, ¿qué está expresando esa frase? ¿Qué le pasó a Jesús a último momento? ¿Lo abandonó el Padre? Claro, ahí está, Jorge. De repente se achicó y volvió a vivir desde el ego, en vez de desde la presencia. Hasta eso nos ayuda, ¿ven? Porque si a Jesús le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, no? Entonces, y eso le pasó en el momento justo antes de que ya iba a saltar a ser pura presencia. Pero bueno, eso es. Así que Jesús también no vivía todo el tiempo desde el ser. Hay veces que se enoja, ¿se acuerdan? Cuando se enoja, cuando echa a los comerciantes del templo a las patadas, les tira todo. Después también una vez cuando dice, dejen que los muertos entierren a los muertos. O cuando dice, no sé, algo de la madre, dice también que mi madre, no sé, no es esa, sino es otra. A ver, me gradué con la respuesta. Sí, sí, te graduaste, pero después hay que mantenerlo. Y ese es el problema, que nos distraemos. Hay tantas cosas para distraerse, ¿vio? Me hace recordar la película cuando la pitonisa, sabes que no me acuerdo esa parte. Estoy de acuerdo con la película Matrix, que hay otra realidad que sostiene a la realidad, pero es una realidad malvada, ¿no? Y no me acuerdo de esa parte. Hasta en eso es maestro Jesús. Y bueno, cuando lloró por Lázaro, mirá. Claro. Bueno, había esa discusión famosa de si Jesús, esa discusión teológica, ¿no? Si es puramente humano, si es puramente divino, o si es humano y divino a la vez, ¿no? ¿Cómo contestarían ustedes? A ver, de esas tres opciones, ¿qué les parece? ¿Jesús es humano, es divino, o es humano y divino a la vez? Porque si no actuaba desde el ego, no entiendo. No, actuaba desde el ser, pero a veces actuaba desde el ego, sí. Ego, sí. Es divino como todos. Bueno, muy bien, Jorgito, hoy estás brillante como siempre, ¿va? Es humano y divino al mismo tiempo porque todos somos humanos y divinos al mismo tiempo, sí. Yo opino así y la filosofía Advaita opina así. Todo es divino. El gran pecado consiste en creer que estamos separados y que somos así chiquititos, ¿no? Es el gran error, diría yo, más que pecado. Me gustaría más humano y divino, ahí está. Que en el fondo no hay separación en eso. Esta es otra de los casos de dualismo y no dualismo, ¿no? El dualismo separa lo humano de lo divino.
El no dualismo lo junta. Divino viviendo una experiencia humana, tal cual. Bueno, creo que están preparados entonces y preparadas para festejar la Nochebuena. Y si en las familias les preguntan algo, vayan preparando respuestas fáciles, respuestas comprensibles. Como, no sé, desarrollar la chispa divina que tenemos todos adentro o algo así. Es el nacimiento, bueno, lo he visto ¿no? a veces, del niño divino dentro nuestro, ¿no? ¿Por qué en las religiones muchas veces se representa a Dios como un niño, ¿no? Como un bebé? No solo Jesús, sino también Krishna, está toda la parte de Krishna bebé, porque frente a un bebé, uno sabe que un bebé nunca te va a hacer daño. Entonces, frente a un bebé caen las barreras defensivas, ¿no? Y bueno, por ese motivo se representa, digamos, muchas veces a lo divino como bebé también. Bueno, creo que no vamos a agarrar el libro hoy, lo vamos a dejar para dentro de 2 semanas, porque el 24 yo voy a estar en una cena familiar y supongo que ustedes también. Así que bueno, quedémonos con esa imagen de Jesús, lo mismo que la de Buda, ¿no? Todos los budistas te van a decir que Buda es tu naturaleza profunda, que Buda está en tu interior y que lo que hay que hacer es reencontrarse con ese Buda que somos. ¿Mm? Si adoramos a Buda o a Jesús o a cualquiera como algo externo nuestro, estamos cayendo otra vez en el dualismo y en una actitud primero de dependencia y de víctima, de poco poder, o sea, le pedimos, ¿no es cierto?, a Jesús, a la Virgen María, a Dios, a Buda, le pedimos cosas. Y a veces suceden y otras no, otras veces no. Y entonces, cuando no suceden, ¿cómo nos explicamos eso? ¿No? La realidad es mucho más linda de lo que nos quiere hacer creer el dualismo. Y Dios está presente en nosotros y nosotros somos Dios. Mi maestra Mataji Indradevi decía, el ser humano es Dios con miedo, Dios achicado. Y recuerdo el cuento, podríamos cerrar con ese cuento, no sé si seguramente alguno de ustedes lo escuchó, el cuento del, lo quiero contar bien, esperen, del tigre, del cachorro de tigre, un tigre bebé, que una vez fue adoptado por una oveja, ¿no? Resulta que la mamá había muerto y una oveja lo crió y entonces él creció y se transformó en un tigre grande, pero iba de aquí para allá con la manada de ovejas y él pensaba que era una oveja. Y comía pasto, hasta que un día un lobo vino y atacó al rebaño y atacó a la que era su mamá.
Y entonces el tigre, de repente, surgió su verdadera naturaleza y se tiró a la garganta del lobo y lo mató. Hay otras versiones del cuento más benevolentes que dicen que fueron a tomar agua a un lago y entonces la oveja le mostró su imagen y ahí él se dio cuenta que no era una oveja sino que era un tigre. Bueno, el tigre es un animal mucho más venerado en la India, ¿no? Creo que el tigre es para ellos el rey de la selva o de los animales. Y sí, porque me parece que no hay leones en la India. No sé, acá necesito otra vez los secretarios googleadores. Bueno, nosotros también, termina el cuento, somos tigres que nos creemos que somos ovejas, ¿no? Vamos a dejar de lado que en el cristianismo las ovejas son más veneradas que el tigre, pero bueno, intentemos entender la fábula, ¿no? Somos todos, como decía otro maestro mío, Matthew Fox, somos todos hijos e hijas del rey. O sea que somos todos de sangre real. Y esto, recién leí también en Enrique Martínez Lozano, lo posteé eso, que estamos hechos de Dios. Estamos interrelacionados, unidos, pero en realidad estamos hechos, amasados de Dios. Qué importante es tomar conciencia de esto, porque si no, la vida, o sea, qué importante, no sé si ustedes lo viven esto también, pero como les puse en un posteo, ¿no? Cuando uno se da cuenta de esto, o sea, son dos pasos. En la Advaita son dos pasos. Como dice Mariana Noemí, lo demás es cotillón. El primero es darse cuenta de la presencia que somos. Y el segundo, darnos cuenta que esa misma presencia está por todos lados y que nosotros somos una gota de esa presencia, pero como la presencia no se puede dividir en gotas, somos esa presencia. Estas tres frases, es el Advaita. Lo demás es cotillón. Pero el cotillón es necesario. Por lo menos en este nivel necesitamos cotillón. Por lo menos para no olvidarnos. Entonces les decía, si yo no llego a eso, para la mayoría de la gente la vida no tiene sentido. Y una vez que llego a eso, hagan la prueba. Cuanto más puedo vivir en esa certeza, más paz y felicidad voy a encontrar. Y les puse en el posteo, felicidad por default, ¿no? Les puse así, felicidad por default. Quiere decir que no hace falta un motivo especial para ser feliz. Cuando accediste a tu verdadero ser, tu estado básico es de felicidad. Y cada vez son menos las cosas que te pueden sacar de ahí. Pero para eso tenés que aferrarte, no olvidarte. No te distraigas con las noticias de los diarios, con las peleas, con los chimentos, con las discusiones, con las peleas, con el querer tener razón, por ejemplo. Hay que volver a la presencia. Lo que pasa es que es tan gratificante, ¿no? A veces la gente te dice que hay que practicar con esfuerzo. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con Lucille, con Francis Lucille, que dice, si hay esfuerzo, te estás equivocando. Si te cuesta la práctica espiritual, estás haciendo la práctica errada.
porque la práctica espiritual verdadera, que es la única, que cada uno accederá a ella de formas diferentes, que es habitar en lo que somos, esa es una felicidad, no cuesta ningún esfuerzo. ¿Mm? Así que esa es otra regla de oro que se pueden acordar, que nos podemos acordar. Si cuesta esfuerzo, no sirve. A diferencia de todo lo que nos enseñan, ¿no? En espiritualidad muchas cosas son al revés de lo que nos enseñan en este mundo. Las cosas de este mundo se consiguen con esfuerzo. O sea, no sé, qué sé yo, tener un cuerpo atlético, y bueno, necesito mucho esfuerzo. O sea, horas y horas de práctica. Cualquiera de las artes, ¿no? Porque ahora pensé en un bailarín, las horas de práctica que requiere. Todo eso está muy bien. Pero además, el que lo hace por vocación, el esfuerzo le gusta. Así que tampoco es esfuerzo. El esfuerzo, cuando hay esfuerzo, es como una alarma, una campanita de alarma. Si ustedes están haciendo algo con esfuerzo, ¡cling! Fíjense bien qué es lo que pasa ahí. Algo no anda. Y en la búsqueda de Dios, menos que menos. Encontrarse con Dios es una felicidad. Es felicidad que muchas veces se equipara con un acto sexual. Ustedes lo habrán visto, un acto sexual de amor. Lo habrán visto en muchos místicos, en San Juan de la Cruz, en el Cantar de los Cantares, en Rumi. Es para como tratar de... Es una felicidad, no puede ser nunca un esfuerzo. ¿Me explico? A ver. Todo por amor, nada por la fuerza. Ah, ahora me acuerdo del escudo de Chile, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Sí, sí. Bueno. Por eso también Francis Lucille no da charlas. Él ahí se pone y pide que la gente le haga preguntas. Porque el contenido teórico de la Advaita es muy poquito, cabe en 2 o 3 frases. En la Upanishad, por ejemplo, se los llama algo así como Maha Vach. Marisa, eso que se decía de romperse el alma trabajando, mirá, romperse el alma. Qué expresión esa, ¿no? Romperse el alma trabajando. Bueno, si vos lo que querés conseguir es algo de afuera, capaz te tenés que romper el alma. Pero si lo que querés conseguir es a Dios, no. Porque Dios está ahí ya. Lo único que tenés que hacer es levantar la cortina de tu ignorancia y mirar adentro. En griego, verdad, se dice aletheia. Aletheia. A partícula negativa, letheia, olvido. De ahí el río Leteo. Se decía que el alma cuando encarna atraviesa el río Leteo, que era el río del olvido. Bueno, Mahavach, Maha es grande en sánscrito, ¿no? Mahatma Gandhi, Mahatma, Maha Atma, gran alma. Es un título honorífico que le dieron a Gandhi. Maha Atma, o sea, gran Atma, gran alma. Vach es voz. Nuestra palabra voz, en español, viene de Vach.
como se decía en español antiguo, dar grandes voces, ¿no? Mahabharata son las 3 o 4 frases de las Upanishad, que son en sánscrito, que resumen todo el Advaita. No hace falta grandes tratados ni muchas palabras eruditas. Son algunas frases, por ejemplo, que dicen, tú eres eso. Vamos a terminar con esta. Tat, tvam, asi. Tat, perdón, ahí salió at, no, tat. Tengo una tecla que no anda. Tat, tvam, asi. Eso, tat quiere decir eso en sánscrito. Tuam, la B corta se pronuncia U, tuam, tú, como en castellano. Así es el verbo ser, la segunda del singular, eres. Eso tú eres. O sea, tú eres eso. Eso. Eso que está en todos lados. Había una canción de mi época. Tienes eso, 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 que me tiene preso, eso, eso. Bueno, no se trata de eso. Después dice también Brahmasmi. Brahmasmi, que es una contracción de Brahman Asmi. Anoten esta frase si quieren, porque es importante. Brahmasmi, que es, perdón, la H la puse mal. Brahmasmi. Ahora sí. Brahmasmi, que es la contracción de Brahman Asmi. Brahman es Brahman, lo absoluto, el Dios sin características, el ser. Asmi es la primera persona del singular del verbo ser, soy. Soy Brahman. Entonces ya tienen dos frases. Brahmasmi y Tatvamasi. ¿Qué otra había? Hay una más que no me la acuerdo. Bueno, ya me la voy a acordar. Pero con esas dos, si las llegan a vivenciar, en realidad con una, ¿no? El asunto es vivenciarla. Todo lo demás es cotillón. Como dice María Noemí. Bueno, les mando un abrazo gigante. Muy lindo esta vez, los hice trabajar, ustedes un poquito también, porque tenemos que llevar esta Navidad. Todo el mundo dice que no habría que regalar, que se transformó en una fiesta del consumo. Bueno, pero no hay que pelearse, simplemente hay que ofrecer otra visión, que quizás es más empoderadora, ¿no? En vez de seguir acumulando cosas externas, descubrir al propio Dios interior, al propio Jesús interior que está naciendo en el pesebre de nuestro corazón. Bueno, les mando un requete abrazo gigante, paz y luz, lluvia de bendiciones y que tengan una descansada noche.